Pues ahí está nuestro altar. Dedicado a nuestro hermano. Sí, nuestra amiga Tere nos hizo este altarcito de Helguera. Quedó muy bien. ¿Ya ¿Qué pasó? ¿Sí hicieron sus calaveras? Sí. A ver. Qué bueno, porque yo no. Mira, esta la hizo Rafa, es sobre lo que está pasando en Gaza. El holocausto fascista, hoy en la Gaza de Vino, en genocidio sionista contra el pueblo palestino. Detengamos la matanza, exigiendo desde luego se declare un cese al fuego, que no muera la esperanza. Yo hice uno sobre Otis. O sea, tú hiciste la de él y tú hiciste la tuya. Sí, no, bueno, yo también. Qué Sí, huevo que eres, bueno. Pues ni modo, ando de flojo. Para Otis, para Acapulco, para los compañeros de Acapulco. En un giro muy letal, Otis dio tremendo brinco. De tormenta tropical a huracán de nivel 5. Para Acapulco y sus puertos, el balance fue fatal. Hubo decenas de muertos, mucho daño material. Como se cayó la luz, la gran prensa carroñera, ávida de podre y pus, sopló de manera artera otro huracán de fake news. Y Es que lo de las fake news fue pasó bestial. a categoría 7. 50, Sí, ¿no? sí. Categoría Sí, 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 mil. sí, sí. Y yo estuve viendo, no sé si vieron en Twitter, Renata Turrente estuvo haciendo varios hilos Muy lúcido. documentando todas las fake news y todas las tonterías que estuvieron diciendo. Entonces, Deberíamos espero invitarla, ¿no? no se molesten, pero la invité al programa. Pues mira, esa ella ya está tomando. Maravilloso. Qué buena idea. ¡Ay, Renata! Tarán, tarán. Bienvenida. Adorada. Hola. Pásale, por favor. Pásale, por favor. Por favor, Adelante, adelante. qué bueno que viniste, Renata. Gracias por invitarme. Porque yo sí veo, yo creo que desde lo del COVID, Sí. en la pandemia del COVID, el papel de muchos medios de comunicación y de muchos pseudocomunicadores, realmente yo no había visto algo tan terrible como en ese entonces. Yo creo que incluso se superó. Yo también creo que se superó. Yo llevo siguiendo me interesa muchísimo el fenómeno de las fake news, entonces lo llevo siguiendo desde hace tiempo. En la pandemia vimos cosas como no se vacunen con CanSino, ¿recuerdan? Que hasta salió en periódicos. No le hagan caso a López Gatell, No le hagan caso, tal cual, cosas así. en una cadena de televisión. Así es, así es. Y digamos, es un fenómeno mundial porque luego me han criticado como que estoy inventando un complot. No, es un fenómeno mundial. Trump fue muy eficaz en propagar fake news y lo vemos ahora, en mi opinión, mucho más perfeccionado en este desastre. Las campañas de fake news se propagan más rápido en emergencias y en elecciones. Y más que se propaguen más rápido, son el terreno propicio porque la gente está afectada, la gente está lastimada, la gente está angustiada. Y las fake news lo que hacen, la estrategia de las fake news es que van derechito a las emociones. Claro. Sí. Claro. Buscan pegar en las emociones. Perdón. Claro, no, por supuesto. Y más en una emergencia, digo, también las fake news, por ejemplo, en Gaza, ¿no? También han sido tremendas. Yo en esta en específico, en Otis, veo algo muy organizado, porque no se acaba de responder una fake news y ya está la siguiente. Ya es una cadena, de verdad, pareciera exactamente, los ponen los eslabones Con una perfectos. narrativa muy hecha, ¿no? Muy la narrativa hecha. además empieza con el rollo de no se avisó, era previsible el fenómeno, no se avisó. El Fonden. Hay 4, creo yo, muy específicas. La primera que sacan es el Fonden, porque ahí, bueno, es que apenas estaba pegando y ya no hay Fonden, no hay dinero. Esa fue la primera. Es mentira absoluta. Es mentira absoluta. Y de parte de medios y de medios Comunicadores. Sí. supuestamente serios. Claro. Comunicadores y caricaturistas y Que saben que están periodistas mintiendo. Bueno, ahí estaba la prueba. O sea, Hamlet, el diputado de Morena, la sacó luego. Hamlet Almaguer. Hamlet Almaguer. Esa fue la primera. Después salió el audio, ¿no? Ese audio, a mí, fíjate, en toda la pandemia nunca me llegó un audio por WhatsApp bueno, yo no tengo chats de tías panistas, entonces sí. nunca me llegó. Pero sí, ahora me llegó. Ahí llegó. ¿En serio? Sí. El domingo me llegó y fue cuando empecé a ver que ya por todos lados lo estaban Y estaba muy bien producido. O sea, nosotros somos comunicadores. Uno sabe que poner un tema sobre la mesa y que ese tema se haga Pero viral. era claramente
para uno, pero yo, mis dos abuelas, por ejemplo, las dos se lo creyeron, ¿no? O sea, para uno que está como muy, o sea, nosotros estamos muy envueltos en este mundo de la comunicación, pero para la gente más grande, pues es que, ay, pásame el hielo, o sea, estaba muy bien actuado, era, para quien no lo haya escuchado, un audio. Muy hinchada la boca, pero hablaba perfectamente. Hablaba no entendía eso. perfecto, pero contaba como muchos detalles, un poco lo que o sea, apelando a las emociones, ¿no? Lo que decía el FIS. Entonces sale ese, se hace viral y en lo que se empieza a decir, no, oye, esto es falso, Ya sacan otro. sale el video del militar corrupto en Aguascalientes, que era de hace un año. Sí. Y entonces, Y ese, ¿qué una de era? las personas que lo sube es el director de un periódico de circulación nacional. Sí, es gravísimo. Y lo confrontan y le dicen, oye, esto es falso. Y bueno, le pone ahí la Secretaría de Seguridad y entonces dice, bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias para ese No, militar? pero primero Ay, por se Dios. hizo pato y dijo, Se hizo pato. yo no estoy diciendo que haya sido de sí. Chilpancingo. Sí, increíble, como si la gente fuera tonta. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Por lo que yo creo que esta campaña es diferente es porque creo que la traen en dos vías. Una, los WhatsApps, cosas que engañan masivamente. Hay mucha gente que se informa por WhatsApp, entonces estos videos y estos audios tienen mucho impacto y se propagan muy rápido. Y paralelamente tienen una campaña en medios con comunicadores, con generadores de opinión, que tienen el mismo objetivo. Y ambos, la narrativa dominante en medios, más lo que tratan de hacer con estas piezas de comunicación en redes sociales, incluyendo WhatsApp, es minar la confianza a la respuesta del Estado mexicano. ¿Por qué? Bueno, porque ahí sí hay una discusión de fondo. Ahí hay una discusión de fondo. ¿Quién se tiene que hacer cargo? Otra de las noticias falsas fue la de la Cruz Roja, que también va encaminada a lo mismo. Que hasta La sociedad hicieron civil. un documento, falsificaron un documento. Y decían, la sociedad civil no puede entrar, mientras que la Cruz Roja, que es sociedad civil, estaba adentro desde el primer momento ayudando. O sea, todo el tiempo fue falso. Pero lo que yo creo es, que creo que es importante, es ver este objetivo final, que en mi opinión es esta parte que sí es, muy, muy profunda la diferencia entre quién tiene que gestionar, quién tiene que dirigir los esfuerzos de un desastre natural de este tamaño. Aquí se trata de minar que el Estado mexicano puede hacerlo. Y esto tiene consecuencias colaterales muy graves, como es no donar, como fue no vacunarse. Yo no creo que el objetivo sea que la gente no done. El objetivo es cuestionar, minar la confianza. Pues pero no es el ¿saben? objetivo, pero esa fue la petición o sugerencia explícita. Claro, y es gravísimo, igualito que fue gravísimo que muchos maestros en la pandemia no se querían vacunar con CanSino, que era la que había, ¿no? Detrás de la campaña de no dones, no donar, hay, Criminal. yo creo, también toda una visión del mundo. ¿no? Y es la visión del mundo según la cual la solidaridad no vale la pena, no existe, no debe existir, es una cosa inútil, es un invento de las izquierdas para quién sabe qué. Y eso es una lógica pues muy de aristócratas, muy de gente que nunca ha necesitado la solidaridad. Claro. Y el pueblo de México ha necesitado la solidaridad y por lo tanto es un pueblo muy solidario. ¿no? Entonces yo sí creo que esa campaña no fue muy exitosa ni fue muy afortunada. Afortunada, no exitosa, esperemos que no. Yo sí creo que tuvo cierta impacto en cuanto a dudar de la reacción del gobierno. En realidad es que estas críticas que se hacían infundadas, o por lo menos nunca se mostraron los datos de es que no está el ejército ahí porque está haciendo trenes. Eso es falso. El dato más obvio para comparar eso es que hay 19,000 elementos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Ejército, Marina. Y en otros, un ejemplo con el que se puede comparar, esto no tiene precedentes, ¿no? Otis no tiene precedentes, es algo inédito, pero Paulina fue muy dañino también para Acapulco, y ahí hubo 5,500 elementos de las Fuerzas Armadas. Más o menos el número de elementos que entra a un desastre natural de este tipo son 5,500. Eso es lo que yo pude encontrar en otros antecedentes. Y Te iba a preguntar, 4 porque veces tú te más. pusiste a buscar situaciones más o menos similares, ¿no? Con Paulina, con Katrina incluso, ¿no? ¿Qué cosas encontraste, no solo de la capacidad de respuesta, sino incluso, bueno, también en la capacidad de respuesta, pero a más largo plazo, como es, por ejemplo, la reparación de la electricidad y todos estos detalles? Sí encontraste varios
Varios casos que se pueden comparar, ¿no? Totalmente. Apunto porque me dio un COVID y no, luego se me va la onda. Bueno, algo de la respuesta muy interesante, estaba yo leyendo qué se aprendió de Katrina, que fue una catástrofe, digamos, el huracán, pero además la respuesta fue muy mala. Era el gobierno de Que Bush. fue el gobierno de George Bush. Pero a partir de ahí se aprenden varias lecciones que las aplican en Harvey, que ya fue un poco mejor Que Harvey gestionado. fue otro huracán. Otro huracán en Houston, en Texas, que fue posterior, y ahí ya aprenden, ¿no? En eso, la número uno, no lo van a imaginar, se van a ir de espaldas los que están en contra del gobierno. La lección número uno que encontraron es que la entrada pronta de los militares salva vidas. Porque en Estados Unidos no pueden entrar de manera rápida. Entonces, lo que hicieron a partir de Estás ahí... militarizando los huracanes. Estás militarizando la respuesta de los huracanes. Bueno, pues no, porque los militares tienen una protocolo. claro, Sí. y el DN3 está en México desde 1965. ¿Tiene mi edad? Pues tienen claramente una experiencia importante que se ha usado en todos los gobiernos y se ha usado bien. O sea, incluso la respuesta del DN3 bajo la coordinación en ese momento de Cedillo con Paulina fue buena porque es una institución, el DN3 funciona, se sabe usar. Sí. Entonces, eso en cuanto a respuesta, digamos, los mismos gringos aprendieron de ellos mismos, pero si se hubieran visto que nosotros lo hacíamos desde antes, se hubieran ahorrado problemas. Y luego lo que dices, un poco la respuesta más a largo plazo, es que a quién reconstruyes, ¿no? En quién te enfocas para la reconstrucción. Claro. Y hemos visto, ahí sí, en otros sexenios, lo hemos visto en Estados Unidos, que la reconstrucción, el dinero va para arriba. Y acá el planteamiento es distinto. Exacto. Acá el dinero, hoy el viernes el presidente anuncia que se van a dar despensas a las familias afectadas por equivalente a 3,000 millones de pesos, ¿no? Esa es la inversión, 3,000 millones de pesos en despensas para las siguientes semanas. Más o menos yo hacía un cálculo así muy, muy chafita, pero también el viernes anunciaba el presidente que había 300 hoteles afectados. Pues si más o menos 10 millones por cada de inversión, pues sería más o menos 3,000 millones, ¿no? Lo mismo. Y pues acá se está decidiendo que se va abajo, que las pequeñas y medianas empresas, los puestos, ahí es a donde se va el dinero y creo que es correcto. Por el bien de todos. Primero Es que por eso se votó. Eso es lo que no Primero los entienden, que pobres. cada política atraviesa por esto de por el bien de todos, primero los pobres. Así fue la pandemia, así ha sido la política económica y no nos sorprendamos, así está siendo la respuesta a Otis. Qué La bueno. recuperación de la energía eléctrica, ¿tienes datos de cuánto ha tardado en otros Sí, casos similares? En Katrina justamente se tardan 2 semanas en electrificar el 85%. Aquí la CFE, que ha hecho una hazaña, es verdaderamente un orgullo, tendría que ser un orgullo nacional, independientemente del color que te guste apoyar. No, tú estás defendiendo a Bartlett. Bueno, sí, sí, hizo un trabajo, en su trabajo en la CFE sí lo defiendo porque ha hecho un trabajo impecable. Electrificó Acapulco, digamos, la zona afectada, en una semana y un día estaba todo electrificado. Ni el estado más... El país más poderoso, que es Estados Unidos, lo logró hacer. Nosotros lo logramos hacer en la mitad de tiempo con daños más graves que los que tuvo Katrina. Y lo que me dicen los testimonios que hemos recogido es que los trabajadores de CFE se portaron, Sí. 3,000 trabajadores les dicen día y héroes, noche, ¿no? ¿no? A los claro. trabajadores. Oigan, pero tenemos que recuperarnos del corte comercial que vamos a tener que sufrir. Pero vamos a escuchar primero que nada al trovador. Ahorita regresamos, no te vayas. No. Necesito dinero, pero mucho dinero, para ver si los jueces hacen justicia a la nación. Narcos han amparado, fraudes han perdonado, y que fueron la causa de que haya tanta mugre evasión. Ya les di privilegio
mansiones y comidas, pobre de mí. Yo que les di el erario todo entero y me dejaron en cueros, pobre de mí. No pidieron permiso pa' sus fideicomisos, se quedaron la lana y sus sueldazos conservarán. La justicia al olvido, solo ven por su ombligo. Los corruptos son plaga que solo piensan solo en cobrar. Ya los vi desde su silla mullida hacerlo enfermo y jodida. No les creí. Yo que les di el erario todo entero y me dejaron en cueros, pobre de mí. Y seguimos aquí en el Averno, ni más ni menos que con Renata Turrent, que nos ha hecho un recuento muy preciso de todas las fake news que se produjeron después falta, ¿no? de lo de Sí. Otis. Sí, bueno, nos ha hecho un recuento muy bueno de cómo se manejó todo el tema de las fake news. Y lo que vemos es que tú lo que nos dices es que es una narrativa muy estructurada, muy bien armada. Y hay quien dice, que eso es una teoría conspirativa, que las fake news no existen, etc. Y también, pero además ocurre una cosa muy chistosa, porque te dicen, esas teorías conspirativas no existen, tal. Si se desmiente la información, se ofenden. Y luego dicen que Los atacan. que los atacan, que es un ataque a la prensa, ¿sí? Cuando en realidad lo que estamos viendo es que las campañas de fake news no son un acto de libertad de expresión, sino que son un acto de poder, son un acto de fuerza, de guerra mediática de grupos corporativos específicos. Totalmente. En primera, lo de la conspiración, es un fenómeno muy bien estudiado. Sucede con Trump, fue muy fuerte, por ejemplo. Él fue un gran propagador, su equipo pues de fake news, y a partir de ahí ha ido evolucionando, y ahora con la inteligencia artificial es todavía más grave. Híjole, porque sí, claro. te pueden hacer Videos de 13 minutos. Claro, o lo que hicieron con audios, Martí sí. Batres, por ejemplo, ¿no? Que también era un audio. Lo segundo, que creo que hay una confusión de pronto, una fake news no es que alguien se equivocó diciendo un dato o que alguien dijo una mentira, incluso una mentira, sino nuevamente es una campaña organizada de decir, esta es la narrativa que vamos a organizar, a dispersar, y por eso yo insisto. Implantar. Y yo por eso insisto que es importante verlo en estos dos planos, al menos dos planos que yo puedo ver, que es el de las redes sociales con mentiras muy burdas, que se replican en ciertos medios, pero que además la narrativa de los medios acompaña a ese objetivo de minar la confianza. Exacto. Ahora, ¿qué se hace con estas campañas? Bueno, los gobiernos no tienen una respuesta todavía. Entonces vimos, por ejemplo, a Brasil en las elecciones, que las fake news se fueron al cielo, y entonces el Tribunal Electoral dijo, cualquier medio que replique fake news tiene 24 horas para bajarlas, y si es recurrente, entonces tienes una sanción, etcétera. O sea, se judicializó el tema, y hubo ahí una respuesta que no necesariamente las frenó. La respuesta Pero que sí hubo consecuencias. Sí hubo consecuencias. Eso. El presidente lo que decide hacer es politizar el tema, ¿no? Porque él es un enemigo de limitar en lo absoluto la libertad de expresión. Politizar
las fake news es una redundancia, las fake news son un acto político. Exactamente. Es que de origen es una cuestión política y luego se aborda desde el lado político y se ofenden. Ah, pero Perdón. entonces lo acusan y dicen, ¿por qué se pone a atacar en Es un lugar de-?" dictador. Claro. De la dictadura. Es decir, desmentir una mentira, una fake news, no es un acto dictatorial. Lo dictatorial, lo que es verdaderamente autoritario, es que alguien tenga el micrófono para difundir estas mentiras día y noche. Y que con consecuencias criminales. ¿Es claro. posible en México que haya consecuencias legales contra estas actitudes que minan la ayuda del Estado, que a mí... Yo creo que no. Yo creo que el camino que toma el presidente un poco justo para no entrar ni por el lado de la regulación, que la verdad es que yo sí estaría de acuerdo en empezar a pensar una regulación, ni por el lado de decir, a ver, estamos en una emergencia, ahorita frenamos las fake news. Él dice, los que están haciendo esto son buitres, los que están capitalizando de esto son carroñeros. Eso es muy diferente a decir la prensa completa, todos los comunicadores del mundo son carroñeros, cosa que no dijo. Lo que dijo fue quien está politizando o quien está sacando, capitalizando políticamente de esto, porque además, decíamos al inicio, hay dos circunstancias en las cuales las fake news crecen. Emergencias y elecciones. Bueno, es que en México estamos en las dos cosas, ¿no? Claro. Estamos con la elección aquí, pues es obvio que estas campañas las vemos ahorita, pero las vamos a seguir viendo de aquí a final. Claro. Entonces es muy, a mí me parece una respuesta incluso... bueno, es una respuesta del presidente muy democrática y sana. Decir, a ver, tú le estás politizando además de manera sucia, con fake news, yo te lo respondo acá. ¿Y qué logró? Pues que en todos los medios estuviéramos hablando sobre las campañas de fake news, que ya después se trató de minimizar y decir, ay, solo fue un tuit, ay, no vamos a discutir lo que pasa en Twitter. No, señores, se dejó de grabar, se dejó de donar dinero, por favor, no nos hagamos... se bloqueó la ayuda, se obstaculizaron cosas, se entorpecieron salvamentos. No es poca cosa. Pero además es lo que han hecho durante todo el sexenio. Sí. Y una cosa que hacen es acusar al actual gobierno, sobre todo la oposición y sus voceros, acusa al gobierno de las cosas que ellos hacían. Exacto. ¿No? Entonces ahora un poco la idea que se trató de implantar fue que López Obrador reaccionó a la emergencia del huracán de la misma torpe manera que de la Madrid en el terremoto del 85. Y eso es lo que trataban de hacer. Y así ha sido con todo. Otra mejor, que el dinero que el gobierno utilizó el dinero del Fonden para desviarlo a las campañas políticas. Quien sí lo hacía... Sí, por eso. No hay prueba de ahorita. De ahorita. De lo que sí hay pruebas es de que Krill desvió 800 millones de pesos en su momento durante el sexenio de Vicente Fox para campañas políticas. Bueno, y del Fonden hay 200,000 millones que no sabemos dónde estuvieron, en el gobierno de Calderón y de Peña, ¿no? Del Fonden. No sabemos dónde están. Datos. 200,000 millones de pesos. O sea, imagínense lo que serían, ahorita tenemos 61,000 millones de pesos para iniciar la reconstrucción. Imagínense de esos 200,000 que se robaron, ¿cómo funcionarían ahorita? ¿No? O sea, la verdad es que es muy deshonesto. Es muy deshonesta la narrativa. Ahorita me acordé que muy al principio, yo no me acuerdo si fue al principio del sexenio o incluso en campaña, Nacho Zavala, el cuñado de Calderón, sube un video de López Obrador ralentizado y lo acusa de borracho. Imagínate. Entonces, ha sido esa constante. Son tan cínicos que acusan al actual gobierno de lo que ellos sí hacían. Sí, porque la gente ya sabe que esas cosas sí pasan, pero las hacían ellos. Sí. Es una cosa increíble. Mira, el caso de Krill que te digo, quien lo documenta es el PRI. Quien hace la acusación formal, quien saca todos los documentos es precisamente el PRI. Es una cosa muy interesante, que ahorita está aliado con el PAN. Claro. ¿No? Te iba a preguntar de Zedillo. Sí. También hubo un huracán. También hubo. Y tú Acapulco. también te pusiste a analizar, te fuiste a la hemeroteca. Porque era muy pequeña yo. Claro, tú no viviste eso. No viví, no lo tienes sé. por qué saberlo. Pero sí te pusiste a investigar. ¿Y qué encontraste con esto? Bueno, encontré dos cosas muy interesantes. La primera es que Zedillo, luego que llega el huracán, dice... Ni los gobiernos locales, nadie le entra el plan DN3, la dirección la llevamos nosotros en el gobierno federal, en específico en el DN3. Perdón, no estoy defendiendo a Zedillo, pero como debe ser, ¿no? Sí. Porque ningún gobierno local tiene la capacidad de llegar, de poder resolver un problema así Supongo que aquí los en el medios mundo. se le fueron encima y lo Claro que acusaron no. Como aquí dijeron, ya lo está centralizando todo. Pues claro que está centralizando todo porque es una emergencia Nacional. nacional. O sea, precisamente para eso quieres un Estado fuerte.
fuerte. Precisamente para eso quieres un plan de N3 que funcione, etcétera. Entonces, en primera, esa similitud en cuanto a la respuesta que tiene Zedillo y que tiene AMLO y que han tenido todos los presidentes, pero que curiosamente ahora les importa mucho la respuesta de los gobiernos locales, cuando jamás se había esperado eso, porque no tiene ningún sentido. En ningún país del mundo se hace así. En Japón con los tsunamis lo hace el gobierno federal, en Estados Unidos lo hace el gobierno federal, en todos los países lo hacen así. Y la segunda respuesta es ya las semanas posteriores, en una de sus visitas a Acapulco, va y se encuentra un niño y dice, bueno, le pregunta el niño algo sobre la respuesta y le contesta, a ver, ¿cómo te llamas? Félix Salgado Macedonio, burlándose de un niño de 10 años, ¿no? Perdón, ¿cómo es que eso no es politizar con un niño además? Y todos los medios lo acusaron de politizar la tragedia. Claro que no. Oye, a ver, mira, hay una cosa que me preocupa, porque dicen que no existen estas campañas de descrédito y que no existen estas campañas de odio y de difamación y que no sirven para desestabilizar a los gobiernos. Sabemos que existen, pero además sabemos que quien las impulsa son los Estados Unidos, es los Estados Unidos a través de la USA, de la National Endowment for Democracy, y quien de repente defiende a todos estos medios es gente que luego sí trabaja en, por ejemplo, Mexicanos para la Corrupción, sí, que sí reciben dinero de la USA, de la National Endowment for Democracy. Bueno, y en Estados Unidos además, eso es lo que a mí me sorprende, que la gente se atreva a decir que son eventos aislados o que fue mínimo, orgánicos, etcétera. Estados Unidos inició esto, por Dios, está bien estudiado. Ellos tienen muy bien estudiada cómo funciona, cómo se propaga, qué es más eficiente. Las fake news. Entonces, no solamente tienen la sabiduría de cómo hacerlo, sino el know-how, ya dije. Sí. Sino además, Estados Unidos ha estado financiando campañas de derecha y lo tenemos documentado. ¿Por qué nos sorprenderíamos, de verdad? O sea, es como no querer ver lo que está pasando, por Dios. Sí, lo sabemos, y cualquier análisis que se haga que no parta de esto, es un engaño. Es un engaño. Claro. Seguimos en Chamuco TV, ahora en YouTube. Estamos con Renata Turrent. Renata, muchas gracias que estás con nosotros. Oye, yo recuerdo que al principio del sexenio, bueno, hace unos años, cuando empezaba este fenómeno de las fake news, era como más fácil detectarlas, ¿no? Sí. Y había, por ejemplo, se pusieron de moda sitios en Internet que eran sitios falsos, que eran sitios hechos para difundir mentiras. Y entonces eran sitios pues, que engañaban, tenían un nombre muy parecido a un medio real, más creíble, ¿no? Sí, se llamaba más o menos parecido, ¿no? Pero entrabas y veías, y pues claro que te dabas cuenta, bueno. De hecho, mi pregunta va un poco en ese sentido. Uno se daba cuenta, pero ahora ya medios importantes sí propagan estas fake news. Sobre todo sus comunicadores, sí. ¿Cómo podemos? Antes era fácil caer en las fake news, pero con cierto sentido común poder detectarlas, ahora ya tienes que dudar incluso hasta de los medios tradicionales, porque están... Vamos, si vimos que el director de Excelsior se puso a difundir mentiras y no fue capaz de rectificar, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos? ¿Cómo puede la gente? Tú dices, porque yo te decía, bueno, ese audio era obvio que no. Tú decías, no, era obvio para ti, para mí, pero hay mucha gente que sí cae. ¿Qué podemos hacer? Difícil, digo, empezando con que ningún país lo ha logrado, no creo que yo tenga la respuesta, pero algunos tips muy, muy sencillos, y ahorita me paso un poco a lo que se ha tratado de hacer también, pero tips muy sencillos. Siempre las fake news, lo que decía el FIS al principio, apelan mucho a la emoción, entonces ahí duden. No a pensar, sino cuando está uno vulnerable, ¿no? Por algún efecto. Cuando una cosa de estas te conmociona, te emociona, te apela más a tus sentimientos que a la razón. Es más fácil caer. Ahí. Tatiana Cloutier decía también, cuando hay algo muy exagerado, como lo que cuentan en este audio que platicamos, era que le habían bajado los pantalones, que le habían robado los celulares, que luego que le pegaron otras mujeres, que había 80 coches y que a todos los estaban parando.
y luego pues nos dimos cuenta que era falso porque no hubo ni una otra denuncia, etcétera. Esas cosas tan exageradas, también esa es la otra forma. Decapitaron a 40 niños, a 40 En bebés, Hamas, los terroristas de Hamas. Eso- Esas cosas, ¿no? Esas cosas súper exageradas. Digamos, obviamente habrá cosas muy fuertes que de pronto son verdad, ¿no? Pero estamos pensando en cómo un Pero poco por lo menos tratar de dudar. Exacto. Sí, porque esas cosas lo que buscan es generar huella Sí. en la gente. A ver, generar luego una imprenta. desmiéntelo. Pues sí. Claro, o sea, dentro de que tú lo desmientes ya llegó a cierto grupo, pero ya Exacto. se propagó, es como un virus. Pero Y además ya ese afectó. audio acababa con mentada de madre al gobierno. Con la P. Ya como burdo, ¿no? Sí, sí, exacto, eso. Pero si no llegabas a los 13 minutos, como fue mi caso, digamos, te tenías que esperar para darte cuenta. Entonces, exagerado, emociones, sin fuente, es como llega un audio o llega un video, eso también dudar un poco. Y otra cosa que está Sin haciendo fuente y sin ahora... evidencia, ¿no? Sin Porque- evidencia, exacto. Y es muy común que todo el mundo tome fotos, tome videos Claro. tal, y no había pues varios testimonios en ese sentido. Exactamente. O sea, ¿dónde están Al esos contrario, otros había 80? varios diciendo, nosotros llegamos aquí a Acapulco, nadie nos paró, no hubo ningún problema. Exactamente. Y la última que creo que ahora está más perfeccionada, digo, ahora ya hay otra nueva era con la inteligencia artificial que no sé qué vamos a hacer, ¿no? Pero, digamos, todavía ahorita pasa mucho de hacerlo ver que te lo mandan conocidos y entonces como, pues me lo mandó Rapé, ¿cómo no le voy a creer a Rapé? Ni modo que Rapé me mienta. Pues porque te lo a mandó Rapé le Rapé, mintió por eso no hay que Hernández. Duda siempre, dúdalo. Entonces, aunque nos los mande, esto lo dice Fabricio Mejía, aunque nos los mande así nuestro persona más amada, pues también a esa persona amada no es que quiera hacer daño, simplemente le pudo haber caído y igual que creemos. Entonces, un poco esos tips pequeños. Lo segundo es qué hacen, ¿no? ¿Qué ha hecho la sociedad? Y por último, de volada, ¿qué han hecho algunos gobiernos? Algunas prensa, sociedad, la respuesta del New York Times, por ejemplo, a Trump fue hacer estos pinochos, ¿no? Entonces, poner medio pinocho, completo pinocho. Pues sirve para el círculo rojo, sirve para contenerlas en los círculos rojos, digamos, la gente que se informa en el New York Times puede llegar a ver eso, ¿no? En México existe el sabueso, que también llega hasta cierto público, pero yo no, luego, pues lo de Martí estaban Yo he diciendo que sí. visto al sabueso Equivocándose. desinformando. Así es. Entonces, bueno, ahí ese es un poco el esfuerzo, pero no, en realidad no sirve de la manera en la que sí llegan las fake news a un grupo más amplio. Sí. Ese es el problema. Y pues ya las respuestas gubernamentales, que ya platicábamos el segmento anterior, pues algunas se han judicializado, se ha tratado de ver, hasta ahorita están viendo qué vamos a hacer con la inteligencia artificial, porque ahí sí te hacen un video en lo que tú lo desmientes, el daño que causa es gravísimo. a Pero la fíjate, confianza. con la inteligencia artificial puede ser contraproducente, porque aunque un audio sea cierto, pues ya es fácil descalificarlo diciendo que Sí. es inteligencia Ya no sabes, artificial. es que ese es el ese es el problema, ya no sabes No sabes. qué puedo y no puedo creer, y eso es gravísimo El otro para día la vi a Rapé gobernabilidad. con cara de Xochitl Gálvez. Así ¿No es. viste? Sí, sí. Qué miedo. Y de Claudio X, al mismo tiempo. De Claudio X al mismo Sí. tiempo. Entonces, no hay una respuesta fácil. O sea, la mentira llega a mucho más gente y El desmentido no. El desmentido ya no. Ya no. Yo, en Que lo esa es parte personal, de lo que- no me parece una mala ruta pues que haya consecuencias para quien, sobre todo para los medios, ¿no? Para las personas, pues es mucho más complejo. Sí. Pero para los medios que sistemáticamente propagan fake news, yo sí creo que debe haber una Que ahorita consecuencia. la consecuencia, y que es lo que maneja un poco el observador, es únicamente el desprestigio. Así es. Sí, pero Así es. Pero yo no creo es que eso no suficiente. está mal. No está no, nada puede ser mal. para- no no, está nada Perdón, mal. yo lo que... es decir, Pero hay lo gente que con la a mí lo que- que me llama la atención de lo que está ocurriendo ahorita es que a pesar de que tienen todos los medios, tienen todo el aparato, tienen todas las estrategias psicológicas, yo sí estoy convencido que detrás de estas operaciones hay operadores psicológicos haciendo el trabajo. A pesar de que hay inteligencia artificial, están perdiendo la narrativa. Eso para mí es lo nuevo. Y eso sí tiene que ver con el hecho de que, con varias cosas, yo sí creo que los medios están en crisis en general. Sí. La televisión está en crisis, ya no tiene el impacto que tenía antes. Los grandes periódicos están en crisis, ya no tienen la autoridad que tenían antes. Y existen de repente actores políticos que tienen más credibilidad que ellos. Y están perdiendo el relato. Eso es lo que a mí me parece Alentador. increíble, porque es alentador. En nuestro Porque- país, nada más. Sí, pero a pesar
de toda esta campaña, a pesar de todas estas herramientas, están perdiendo el relato. Es decir, ahorita yo creo que es muy poca la gente que te dice, no, sí, saquearon, saqueaban en la carretera, y eso ya no está tan fácil que funcione. Y lo que me deja ver que no están ganando el relato es que están a la defensiva. Todo este discurso de nos están difamando, esto es una mentira, es una campaña de un gobierno autoritario, que tiene que, digamos, alguna mentirijilla por ahí. Sí. Es decir, eso se habla de que están perdiendo. Ajá, Pero, exacto. pero te lo hablan de que están importante es perdiendo. esto. Y Exacto. Claro, como si no fuera importante. O sea, a mí lo que me sorprende es como si no fuera central, porque, digamos, la acusación es, te estás enfocando en algo banal que no tiene que ver con una respuesta y con la vida de la gente. No, pero es que cómo no va a tener... Si la gente que está en Acapulco... no confía en el gobierno que está tratando de solucionar las cosas, ¿cómo es que eso no va a causar más caos del que ya de por sí existe? O sea, digamos, más allá de las donaciones, ¿no? Es como un efecto directo o una consecuencia directa. O sea, el hecho de que la gente desconfíe, híjole, sí estará el gobierno hasta el 2024, que dijeron, no sé si podemos decir quién, pero en un medio dijeron, va a estar la luz hasta el 2024. El primer día que no tienes luz, eso no va a causar, o 2 o 3 días que algunos ya tienen luz y otros no, eso no va a causar más ¿Problemas? caos. Por supuesto que sí. A la gente que está sufriendo hoy, por Dios, es una irresponsabilidad. Es una crueldad. Es una crueldad. Eso. Desde tu sillón de Polanco, reenviando la fake news. Oye, no, hay gente que no tiene ni siquiera, se perdió todo, todos. Es una situación de verdad Desesperante. que quien pide unidad, bueno, pues tendría que dejar de estar haciendo este tipo de cosas, que además yo sí disputo que no haya unidad. Yo creo que nuestro país es un país bellísimo y sí creo que estamos unidos, salvo ese círculo que siempre ha odiado, ¿no? Pero pues incluso los diputados, los senadores, vaya la salida que le da el presidente a Norma Piña con los fideicomisos, y que lo haya aceptado, pues se le reconoce, ¿no? Eso fue una buena salida para no estar ahí peleando un año entero qué se va a hacer con el fideicomiso, que inmediatamente se transfiera acá, que no es menor, digo, esos 15,000 millones más todo lo que se ha anunciado, 61,000 millones para la reconstrucción inmediata, no es una cifra menor. No es para reparar Paulina, déjenme les doy el dato exacto que lo traigo acá, fue los costos más o menos Patricia, que fue 5, que pegó en Michoacán, un poco menos de 10,000 millones. Fíjate. Sí, más o menos 3,000 millones Fiona, por ejemplo, en Puerto Rico. Etcétera, ¿no? Digamos, los costos de este huracán serán muchísimo mayores, pero 61,000 millones para iniciar no me parece, no es cosa menor. Oye, entonces ¿tú crees que no hizo mella en la mayoría de la población y en su solidaridad? Yo creo que se logró detener bien, y yo creo que la respuesta del presidente, que incomodó a este círculo rojo politizando, yo creo que yo sí argumento que lo frenó, porque fue un poco, a ver, ¿por qué? O sea, no fue nada más que dijo carroñeros, hizo una narrativa, el presidente logró poner en la mesa una narrativa de los que siempre han estado en contra del pueblo, esa politización que hace el presidente, que sí es cierta, los que siempre han estado en contra del pueblo, porque lo han estado, con todo respeto, hoy están otra vez, también, hoy también están en contra, y entonces están sacando estas cosas. Y para la gente es un poco, para todos nosotros y para la gente es un poco más fácil decir, estas mentiras falsas no vienen del chat que me mandó Rapé o lo que me mandó Hernández Olfiz, están organizadas por ese grupo, ese mismo grupo que siempre ha estado en contra y que tiene del intereses pueblo. políticos, y que tiene ligas con grupos de poder, y que tiene ligas incluso con fuerzas internacionales, con agencias internacionales. Eso está muy claro. Claro, y a ver, y que hay una discusión política de fondo que se podría tener, y que así funcionan las democracias y es válida, que es quién se hace cargo de estas cosas, a quién se le debe responder primero. Bueno, son preguntas que la derecha debería poder responder. Sí, pues a los empresarios va el dinero primero porque A, B y C, ¿no? Que argumenten, pero que argumenten en un plano de honestidad mínimo, ¿no? Porque yo insisto, porque es importante entender cuál es el objetivo final de las fake news, que es la debilitación del Estado, porque ahí es donde está la disputa política en nuestro país. Claro. Y la disputa por el dinero y Pues por los claro, recursos. claro. Entonces, eso es lo que está en litigio. Esos 60,000 millones hubieran ido a los ricos. Pero hay un tema que es de fondo en todo este proceso, en todo este debate, ¿no?
y es el hecho de que mentir está mal. Digo, Sí. porque De entrada. parece de entrada. Sí. ¿no? De hecho, prácticamente todas las religiones importantes, las religiones más sólidas o los sistemas filosóficos más sólidos consideran que mentir está mal. Bueno, claro. Que mentir, incluso muchas religiones consideran que mentir es un pecado. ¿no? Entonces, a mí me parece increíble que hoy nos vengan a decir, bueno, sí, bueno, sí se dijeron cosirijillas, mentirijillas por ahí, pero ¿cuál es el problema? Es decir, si tú no me dejas decir mentiras, me estás coartando mi libertad de expresión. No es así. La libertad de expresión no pasa por la mentira, pasa, entre otras cosas, por el derecho a la información, y eso pasa por el derecho a la verdad. Y a ver, incluso, y por eso es importante esa distinción entre decir un error, o sea, cometer un error de dar un dato mal, o incluso que decir eso nos una pasa a mentira todos. a todos. Pero mentir flagrantemente. Y de manera organizada. Organizada. Es esta, luego va esta pieza. Sí. Pues, vaya, se segmentaron los productos que hicieron, por Dios. Cualquiera que sabemos de comunicación es muy obvio. Ese audio era para la gente que consume noticias en WhatsApp, como lo son mis abuelas, que las amo y les mando besos, pero iba a ese público. sector. Estaban segmentados. Y luego el video descontextualizado del militar. De iba para Aguascalientes, sí. las redes Sí. sociales como de Twitter, quien se informa en Twitter. O sea, está segmentado. Había otro video de que estaban sacando agua. Que también sí, era de, sí, de sí. Catepec, Y me ese parece. lo difundió López Dóriga. Son varias Lo- trincheras. Y, Sí. y la mentira es una de las grandes armas De la derecha. en la guerra. Así es. Además. En las guerras. Claro, Esta es una claro. guerra. Claro, claro. O sea, a mí no me queda duda digamos, de esta narrativa generalizada que se ha hecho, insisto, también en los medios de comunicación. Escucho en cualquier medio de comunicación masivo, ¿no? O sea, de los corporativos, la narrativa es no hay Estado, pero ¿bajo qué métrica se dice que no hay Estado si se electrificó en una semana, si hay el 10% de las fuerzas de militares está apoyando ahí, hay 61,000 millones de... O sea, no entiendo a qué se refieren y no lo han explicado. ¿A qué se refieren con que no hay Lo que estuvo Estado? a punto de desaparecer fue el estado de Guerrero, pero no desapareció del todo por Otis. La gente lo está justamente reconstruyendo, es. pero es otra historia. Y que aparte de la reconstrucción que plantea el Pero presidente... no avisó a junto tiempo y luego en su video se veía triste. Ay, acabado. No avisó Sí, a tiempo, también fue parte de esto. Pero además no es O sea, cierto. no Es es decir, cier- o sea, lo que recogen, los testimonios que recogen periodistas in situ es que todo el mundo te dice, si nos avisaron a tiempo, no pensamos que se fuera, Claro, tan que fuera a crecer tan rápido. Les doy un Tan dato. fuerte. Los huracanes rápidos, estaba leyendo en el New York Times que hizo una investigación específica de Otis, vale la pena, es la del 27 de octubre, pueden escuchar el podcast. Bueno, el dato que dan es que los huracanes de más rápida, o sea, que se De más rápido intensifican más crecimiento. rápido, lo hacen a 35 millas por hora en 24 horas. Otis fue en 100 Wow. millas por hora. 3 veces. ¿Y Tres en cuánto veces tiempo? en las 24 horas. O sea, la métrica que usan, obviamente no soy experta en esto, pero es el dato que da el New York Times, 35 millas por hora en 24 horas son como los que se intensifican más rápido. Estas 100 millas por hora en 24 horas. Vaya, en Katrina tuvieron 72 horas desde que supieron que iba a ser huracán categoría 5. Acá tuvimos horas, ni siquiera 10 horas se tuvo porque se dieron cuenta. Y aún así a las se 8 de avisó. la noche. Se avisó. La claro. agencia- hubo servicios de perifoneo, Perifoneo. todo se hizo. Es falso que no se haya avisado, exactamente. Exacto. Esa es otra noticia. Otra falsa. mentira Es fuerte, falso. ¿eh? Otra fake news. Se avisó con el tiempo que se tenía y, perdón, no se podía hacer mucho más. ¿A dónde, en qué momento hacías albergues? ¿Qué podías hacer? Es una desgracia natural que sí hay que tener cuidado porque va a pasar Cada vez más frecuentemente fuerte por el por cambio el climático. prepararse para climático. Pero eso es otra discusión. Eso no significa que el gobierno haya sido imprudente en no avisar. O sea, ¿por qué haría eso además? ¿Por qué te echarías ese balazo en el pie? ¿Por qué querrías que verdaderamente, o sea, ni siquiera tiene una lógica la mentira que están poniendo en la mesa? Algo que sí pasó en el terremoto del 85 es que la sociedad rebasó al gobierno, Sí, ¿no? sí. En las labores de rescate y tal. ¿Aquí pasó eso? Aquí no, pero mira, fíjate, yo sí creo que la gente de Guerrero, y creo que es el plan por lo que puedo ver que informa el presidente,
creo que la gente va a ser mucho este plan que es muy característico del presidente de apoyarse en el pueblo. Digamos, el ejemplo de las carreteras, ¿no?, que hacen en conjunto con el pueblo. Yo creo que la única forma que se va a poder reconstruir Acapulco va a ser con el apoyo de la gente, absolutamente. Y sí creo, pues lo ha dicho el presidente, no vamos a ver cómo entre las familias se les da el material y entre todos vamos haciéndolo. Y yo creo que eso es algo precioso de nuestro país, porque sí creo que se van a involucrar. Que se va a involucrar la gente, nos vamos a involucrar pues nosotros desde aquí donando, tratando de un poquito, no es mucha ayuda lo que estamos haciendo, ¿no?, pero desmentir, etcétera, ¿no? Eso es lo que se puede hacer, que sí creo que se va a sumar. Ahora, eso no significa que no haya una dirección, una rectoría que tiene el Estado mexicano que debe, digamos, quienes estamos a la izquierda, pues pensamos que debe ser, ¿no? Y no así, bienvenida a la sociedad civil que quiere ayudar, pero a la sociedad civil no le eligió nadie, no tiene responsabilidad política, electoral, etcétera. Entonces, pues no, yo no quiero que la sociedad civil se haga cargo de un desastre natural, quiero que el gobierno se haga cargo del desastre natural. Porque al gobierno, si lo hace mal, lo puedo votar para afuera. Esa es la función del Estado. Pues claro. Es tan simple como eso. Por eso Son digo que cosas es una muy discusión de básicas. fondo. No mentir, dejarle al Estado su trabajo. Son cosas como muy elementales. Pero la derecha creería que no necesariamente tiene que ser la respuesta monopolizada por el Estado. Sí lo creen. Por eso digo que hay una discusión de fondo. Por eso se quejaron incluso con el plan de reconstrucción. Ya empezaron a criticarle punto por punto la ayuda que se le va a dar a la población. Claro. Hasta decía un comentarista, un lector de teleprompter, decía, ¿a usted le alcanzaría con 8,000 pesos para pintar su casa? Hijo, o sea, ese tipo de cosas, ese es otro tema, ¿eh? En TV Azteca, no me digas. Sí, justamente. No, era el Heraldo. Era el Heraldo. Es Pero que es que viven en esos, otro viven, planeta, esos, esa está, alguien se lo escribe, pues, y no es que va en otro planeta, es que lo tiene Es que es la misma narrativa. El gobierno no es suficiente, no sirve, se necesita, o sea, lo tiene que llevar el privado. Es eso, en el fondo es eso, es la verdad. O sea, si le rascamos un gramito, nos damos cuenta que al final es la misma discusión que siempre hemos tenido con la derecha. ¿Cuál es el papel del Estado? Desde hace algunas décadas. Desde hace Pero que algunas ahora es muy décadas presente. tenemos esa discusión. Sigue siendo la discusión, ¿no? Y bueno. Sí, es la discusión porque además vienen elecciones. Tú dices eso, que estas cosas suceden o en desastres o en elecciones o en las dos cosas juntas, vienen campañas, vienen elecciones. ¿Qué avisoras tú? ¿Cómo se van a poner estos personajes, estos medios corporativos con todos estos intereses? Muy interesante. Yo creo que, digamos, Acapulco va a tener que ser parte de la narrativa, porque no en un año pues no puedes reconstruir lo que sucedió. Es horrible. Entonces, obviamente se va a necesitar más. Entonces, va a ser parte de la campaña. Qué bueno que sea parte de la campaña, porque ahí se van a ver las Pero ya dijo AMLO que en Navidad va a haber muchos no van a avances. tener una amarga Navidad. Y sí le creo. Pero bueno, obviamente la reconstrucción total pues tomará más tiempo. Entonces creo que va a ser parte de las campañas, que va a estar involucrada o aglomerada, insisto, en este tema de fondo, de qué propone uno y el otro. Y yo la respuesta que doy es que estaba leyendo el plan que sacaron en el frente. Bueno, es increíble. Lo que te iba a preguntar, ¿qué es increíble. Son 150 y tantas páginas. Yo nada más leí los ejes principales de cada, los subejes de cada eje, de todos los ejes que tuvieron. Bueno, los principales es básicamente lo que AMLO ha hecho, lo ponen ahí, ¿no? Que las becas, que ayudar a la gente. El plan que hizo Gurría. El plan que hizo Gurría, replican muchas de las cosas que ya se hacen. Y yo decía, bueno, ¿por qué no lo hicieron cuando gobernaron? ¿O por qué no lo hacen a nivel local? No, ¿por qué votaron en contra? Exacto. Porque no nada más no las hicieron, se opusieron. O sea, todavía cuando salen las propuestas en las cámaras, las votan en contra. Y la narrativa clientelar, cualquier ayuda a la gente clientela, están usando electoralmente. O sea, votos. Por favor. Y luego ya en los ejes me metí en específico al del agua y al de mujeres porque me dio mucha curiosidad. Bueno, el del agua, que hay que ayudar a la gente porque es un problema de no sé qué. ¿Generalidades?
Bueno, pero además, pues, ¿qué no en los gobiernos del PAN estatales han estado privatizando el agua? O sea, verdaderamente es un cinismo. Y en el de mujeres, que el Sistema Nacional de Cuidados, ¿por qué no han hecho un Sistema Nacional de Cuidados en Guanajuato, en Querétaro? Porque aquí en la Ciudad de México lo hizo Clara Brugada en su alcaldía, pero además en la Ciudad de México ahorita se está empezando a implementar el plan de cuidados en la Ciudad de México. ¿Por qué no lo han hecho? O sea, lo que me sorprende es el cinismo de salir a, como ya está tan debilitada la narrativa política de las que ellos tienen. privatizaciones y de todo este rollo neoliberal centrado en el mercado, eso ya no funciona. Entonces ahora se radicalizan hacia la izquierda. O se hacen como ver, nosotros lo vamos a hacer, pero de la mano de la sociedad civil. No, lo que hicieron no es de la mano de la sociedad civil. Privatizaron todo, incluyendo precisamente el sistema de cuidados. Privatizando todas las guarderías, por Dios. O sea, es de verdad un cinismo tremendo que yo creo que esa será la narrativa, porque ya no creo que les alcance. O sea, es que llevan 5 años sin decir exactamente qué es lo que estás buscando más allá de restaurar el viejo régimen. O sea, a nadie le queda muy claro, ¿no? Que tampoco lo dicen así. No lo dicen así. Obviamente. Entonces visten de rosa, que es ciudadano, quién sabe qué pensarán que comunican. Funcionó en otras latitudes, ¿eh? Sí. Macri ganó por eso, con una narrativa de ese tipo, diciendo, no, nosotros somos la buena onda, no somos clientelares. Lo mismo pasó con Bolsonaro. La sociedad civil. La sociedad civil, somos pero hay Macri, ciudadanos. Acá son los mismos. Son Allá no hay también. ninguno nuevo. Bueno, Allá Xóchitl también eran bastante parecidos, ¿eh? Pero Xóchitl justo era la cara nueva, se les desinfló. ¿De dónde? ¿De qué? Pues así la vendieron, ¿no? O sea, yo creo y por que, eso no les funcionó. claro, Nadie porque la creen que compró la más gente es ellos. tonta. En el fondo es eso, creen que la gente es tonta. O sea, yo por eso siempre insisto que cuando evalúan el gobierno, nunca lo vinculan con la aprobación que tiene el gobierno. ¿Por qué no lo vinculan? Porque desvincularlo es muy cómodo, criticar al gobierno y luego, ¿cómo explicas entonces que tiene 70%? La única forma en la que podrías explicar que las dos cosas son ciertas es si piensas que la gente es tonta, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener un gobierno catastrófico como el que ellos dicen, pero que tiene Con 70%? ¿Cómo las dos cosas, o sea, cómo explicas las dos cosas y por eso las desvinculan? ¿No? Pero yo te voy a decir algo. Yo sí creo que tienen un aparato mediático de engaño, ¿sí? Eso sí. Que les permite pensar que la gente sí es manipulable. Porque ellos tienen el aparato para manipular. Y porque en otros países lo logran. Claro, y yo supongo que su razonamiento, y aquí lo han logrado durante mucho tiempo, su razonamiento de ser, debe de haber deben de estar haciendo que están engañando a la gente. Hay una cosa ahí rara, ¿no? No nos dejan que le engañemos nosotros. Sí, pues, ¿qué está pasando? Que León ¿Sí? cree que todos en su condición. Sí, o sea, y pasó aquí con El León Peña, ¿no? Krause Sí, iba a claro. ver. Sí, Claro. O sea, con Sopiloto. Peña sucedió, digamos, esa caricatura que se hizo de Gaviota y la gran Un candidato de televisión, Sí, un candidato de telenovela. Sí, totalmente. Pero lo que pasa es que Violeta Vázquez Rojas lo decía, no le creen al presidente, pero el presidente genera, o sea, las cosas que repite son ciertas. Y No tiene le que ver, creen. Y esta es una de ellas. Creen que la gente no Pues está politizada. porque Y sí creen, está. reaccionan como ellos reaccionarían. Y creen que los demás hacen lo mismo que ellos hacen. Entonces, Sí, claro, pero fíjate, sí hay una diferencia y que ellos no, es decir, este sector creo que no lo está entendiendo. Es decir, las narrativas son muy poderosas y ellos tienen aparatos muy eficaces Claro. para Sí. construir las narrativas. Sí. Y entonces, y pueden construir narrativas con mucha eficacia y con mucha fuerza. Construir narrativas alrededor de mentiras es muy fácil. Claro. sí, Lo haces les rapidísimo. funcionó durante años. El problema Y es ahora que ya las no les está narrativas que duran son las que están ligadas a la verdad. Por eso es tan importante la verdad. Por eso hay que regresar al tema de fondo, es decir, la verdad sí importa. Claro que Y sí es importante desmentir las fake news. Y hay una cosa que hay que señalar. Este aparato de fake news sí es un aparato real. Es un aparato que está funcionando desde hace décadas en toda América Latina, que ha funcionado en México durante décadas, ¿no? Y que está empezando a tener fisuras y fracturas. sí, ahora no les está funcionando y por eso están como están. Así es. Y por eso van a escalar como Otis. Yo digo que es el huracán Ojetis. Sí, vaya que sí. Sí, está muy horrible. No caigan en las fake news. Y no porque- caigan en los ojetes esos que se van ahí de corresponsales, el León Krause. Eso es capitalizar con el dolor de la gente. Sí, verdaderamente es una El ética. amarillismo espantoso. O sea, porque aparte ahí tergiversan otra vez.
¿Qué quieren, que no informemos? No, bueno, es que se puede informar perfectamente de manera ética y puedes mostrar la destrucción de Otis de manera ética. Es más, puedes cuestionar la respuesta de manera ética. Incluso me atrevo a decir, podrías decir, no estoy de acuerdo con esta discusión de fondo que hemos hablado en la mesa, con que el gobierno, o sea, de manera ética, me parecería ética la postura si lo hicieran de frente, decir, yo creo que el sería privado... más efectivo. Claro. Y sería más efectivo. Lo que pasa es que no es tan rápido. Claro. Y se les acabó, llevan 5 años sin construir No una... es tan rápido. Y ellos necesitan La rating, mentira es necesitan rápida. eso. Y tiene que ver totalmente con lo que acabas de decir, con decir la verdad. Así es. Sí. Así es. O por lo menos no mentir de Exacto, manera tan no cínica descaran. como lo hace. Claro. Pues Renata, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un placer platicar con los tres. Un honor. Muchas gracias. Es un Tenerte honor aquí. que estés aquí. De veras Es nos da mío. un gusto enorme que hayas estado aquí. Sabemos que no será la última vez. No, Se espero te que... quiere mucho yo a y ustedes. esta es tu Muchísimo. Y a Se te ustedes admira y a la mucho. gente. Totalmente. Porque vaya que tienes un estómago para estar en donde luego te sientas, que no te lo envidio nadita de nada. Pero en verdad, bienvenida. Pero esta es tu casa. Esta es tu Gracias, casa. gracias. Muchas Así lo siento. Muchas gracias y a la gente también. Señoras y señores, ya sabe que ese es otro programa para compartir, para coleccionar y para eso, para que lo tengan en cuenta. Cuídense mucho y nos vemos. Bye. Bye, bye, bye. Bonito mes.